Después de los eventos de Pentecostés, quedé meditando bastante, un poco, en algunas cosas en la Escritura. El Señor puso algo en mi corazón que quiero compartir con la iglesia esta mañana. Creo que el Señor quiere hablarnos algo aquí hoy. Usted me acompaña, por favor, a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 3. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice la palabra: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Dígalo conmigo, por favor, remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata, dice ahí entre paréntesis 30 ciclos, equivale a 432 gramos de plata. La devolvió a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, le dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Bueno, yo no le voy a predicar de ahorcarnos, pero creo que hay algo que el Señor quiere hablarnos en este día, porque mientras yo meditaba un poco en Judas, me di cuenta que Judas ha pasado a la historia con una marca en su nombre. O sea, todo el que piensa en Judas Iscariote piensa en el traidor, ¿cierto? ¿Verdad que si fuéramos a describir a Judas, fuera muy fácil para nosotros describirlo? Porque Judas fue el hombre que traicionó a Jesús. Judas fue el hombre que propició el hecho de que Jesús fuera aprisionado hasta que lo mataran. Así que Judas ha pasado a la historia como el traidor. Judas ha pasado a la historia como el hombre que traicionó a Jesús. Pero yo quiero proponer en esta mañana algo que quizás no nos hayamos dado cuenta. Quiero proponer algo un poco diferente, si ustedes me lo permiten. Y yo quiero decir esta mañana que el gran pecado de Judas no fue traicionar a Jesús. Si ustedes me lo permiten, yo quiero decir en esta mañana que lo que hizo que Judas se muriera no fue traicionar a Cristo. Hubo algo más que pasó en el corazón de Judas y yo quiero examinarlo hoy. Porque quiero que sepas que los discípulos todos traicionaron a Jesús. Y ese es probablemente lo que yo quiero compartir en esta mañana. El título de mi mensaje es el gran pecado de Judas. Y ojo, aclaro, no porque hay pecado pequeño y pecado grande, quizás es una manera de expresar lo que estoy tratando de decir. Claramente delante del Señor todos nuestros pecados son iguales. No existe tal cosa como un pecado de menor categoría y un pecado que es grande. Todos nuestros pecados son iguales delante del Señor. Todos nos apartan delante de Dios. Todos tienen consecuencia delante de Dios. Pero yo quiero captar la atención de la iglesia esta mañana con el entendimiento de que nosotros pensamos que la vida a Judas se le acabó en el momento en que traicionó a Cristo. Y yo quiero decirle que no fue así. Yo quiero decirle que Judas traicionó a Jesús, pero seguía vivo. Lo que hizo que Judas se muriera no fue la traición a Jesús, fue otro pecado, del cual yo quiero hablar en esta mañana, si usted me lo permite. Bajo esto que le voy a decir, el gran pecado de Judas. Porque el pecado que llevó a Judas a la muerte fue tener un corazón endurecido y no arrepentirse cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse. Escúchelo de nuevo, por favor. Lo que hizo que Judas muriera no fue traicionar a Jesús, fue mantener su corazón endurecido y no venir delante de Jesús a arrepentirse cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse. En el libro de Mateo capítulo 26 versículo 31 Jesús le habla a los discípulos antes de la muerte, antes
de la traición de Judas. Y él le habla a los discípulos hablando acerca de su muerte, profetizando acerca de su muerte. Y él le dice, ustedes todos se van a apartar de mí. Jesús les está dejando saber que ya él sabía que todos le iban a traicionar. Yo quiero que usted sepa que Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Jesús fue traicionado por todos los discípulos que le seguían. En el libro de Marcos capítulo 14 versículo 50, hablando precisamente acerca de la muerte de Jesús, dice el evangelista, entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Todos. No fue Judas el que huyó, fueron todos los que huyeron. Y probablemente la historia más trágica de traición, la más sorprendente, interesante, llamativa, y que nosotros a veces pasamos por alto cuando escuchamos hablar de Judas, está en el libro de Mateo capítulo 26 del 69 al 75, y tiene que ver con un hombre al cual Jesús transformó, al cual Jesús dedicó muchísimo tiempo, al cual Jesús ministró y lo hizo parte de todo lo que hizo, pero un hombre que cuando tuvo la oportunidad de sufrir como había prometido que iba a sufrir, terminó comiéndose sus palabras y traicionando a Jesús no una, no dos, sino 3 veces. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Quiero que sepas que lo que Pedro hizo no fue solo traicionar, fue negar. Es diferente. Porque cuando Judas vino delante de los fariseos, Judas traicionó a Jesús, pero no lo negó. Ellos sabían que Judas andaba con él. Lo traicionó porque hizo algo que él no estaba esperando que hiciera. Lo traicionó porque lo vendió. Pero lo que hizo Pedro no fue solo traicionar a Jesús, fue negarlo. Estaba Pedro en medio de aquel salón donde estaban teniendo a Jesús, torturando a Jesús. Y se aparecen 3 personas en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, para decir, y yo te vi con él. Yo creo que tú eres parte de los que andan con él. Y Pedro se atrevió a abrir sus labios y decir, ¿de qué hablan ustedes? Yo a ese hombre no lo conozco. Yo no sé quién es. Ojo, una cosa es traicionar a Jesús y otra cosa es negarlo. Negó su fe, negó que lo conocía, negó que andaba con él. Fue Jesús el que dijo en una ocasión, todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Quiero que sepas que Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Probablemente Pedro llevaría un castigo mayor, porque no solo traicionó, sino que negó. No solo una vez, sino 3. Probablemente Pedro merecía un castigo mayor. Sin embargo, encuentro en la Escritura que Pedro, cuando tuvo la oportunidad de estar delante de Jesús, con toda vulnerabilidad, con toda honestidad, con un corazón sincero, reconoció con exactitud su error, su pecado, su maldad, sus limitaciones. Jesús preguntándole, Pedro, ¿me amas? Y Pedro diciéndole, Señor, tú sabes que estoy haciendo lo mejor que puedo. Te amo como te puedo amar, te amo hasta donde me dan mis capacidades, te amo con todo lo que tengo. Pero lo que me estás pidiendo, tú sabes que yo no te lo he podido entregar. El amor que me estás pidiendo, sabes que no te lo he podido ofrecer. En esta conversación, Pedro no intentó poner una apariencia de piedad delante de Jesús. Él no intentó aparentar algo que no era. No intentó mostrar una realidad que jamás había experimentado. Pedro no intentó justificar su pecado. No intentó justificar su error. No intentó poner una máscara de apariencia para que pareciera que todo estaba bien. ¿Sabes qué hizo Pedro? Él reconoció la realidad de su corazón delante de Jesús. Quiero que sepas que el gran pecado de Judas
no fue traicionar a Jesús, porque todos los discípulos también le traicionaron. Y absolutamente todos nosotros le hemos traicionado. Si la traición a Jesús fuera el castigo a la muerte y la separación eterna, quiero que sepas que todos nosotros estuviéramos completamente condenados y muertos ya, sin ningún tipo de posibilidad de arrepentimiento ni de estar cerca del Padre. Lo que define nuestro destino no es nuestro pecado, es cómo reaccionamos después de nuestro pecado. Escúchelo de nuevo, por favor. Lo que define nuestro destino no es el pecado, la traición o el abandono. Es lo que hacemos después de eso, cuando tenemos a Jesús delante. Hay algo que me llama la atención. Cuando leo el versículo 3 de Mateo 27, encuentro que dice la Biblia que la razón por la que Judas regresó, y Judas no fue a Cristo, Judas regresó al sitio donde había planeado la traición. A donde Judas regresa no fue a Cristo, a donde Judas regresa es al lugar donde había planeado y cometido el pecado de traicionar a Jesús. Judas regresa con los fariseos y te voy a decir por qué. La Biblia lo dice. Él regresa allí porque dice que lo que él sintió dentro de él fue algo que se llama remordimiento. Lo que Judas experimentó adentro suyo fue algo que se llama remordimiento. Quiero que sepas que la Biblia habla acerca del arrepentimiento y hemos compartido esto en otras ocasiones. Arrepentimiento implica un cambio de dirección. Una persona va por un camino, cuando se arrepiente se da cuenta que lo está haciendo mal, pide perdón por hacerlo mal y cambia el sentido, cambia el rumbo, cambia la dirección. Una persona que dice que se arrepiente pero sigue haciendo las mismas cosas, eso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. El remordimiento es ese sentimiento donde usted siente dolor porque hizo algo mal. Es ese sentimiento donde sabe que hizo algo mal, pero lo continúa haciendo. Quiero que escuches esto que rompió mi cabeza cuando lo entendí. El arrepentimiento siempre le va a conducir a usted a Cristo. El remordimiento le va a regresar al lugar de su pecado. ¿Lo escuchó? Repita, escúchalo de nuevo. El arrepentimiento a donde nos va a conducir es a Cristo. Porque todo el que se arrepiente tiene un encuentro con Él, entiende quién Él es, entiende su nombre, su autoridad, su poder, su gloria, su eternidad. Entiende que Él vino, ve las marcas en sus manos y en sus pies y entiende el futuro de Cristo. Todo el que le ve a Él, el que le conoce a Él, el que es ministrado por Él, todo el que se arrepiente verdaderamente de sus pecados, el arrepentimiento le va a conducir a Jesús, a que la obra de Jesús y la vida de Jesús sea formada en tu corazón, el carácter de Cristo formado en tu carácter, la vida de Cristo formada en tu vida. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Pero quiero que usted sepa que cada vez que nosotros nos dolemos por nuestro pecado, fue lo que hizo Judas. Lloramos por nuestro pecado, pero no cambiamos la dirección en la que estamos yendo. Por más que llore y por más que hable, yo quiero que usted entienda que eso no se llama arrepentimiento. Judas lloró y se dolió. ¿Y a dónde fue? De nuevo, al lugar de su pecado. Porque la gente que llora y se duele y continúa pecando, todavía no ha tenido una revelación completa de quién es Jesús. Porque la gente que llora y se duele, pero continúa en el lugar de su pecado y regresa al lugar de su pecado, esa gente está remordida, pero no arrepentida. ¿Me sigue?
Judas clamó, pero no clamó por perdón. Yo no encuentro un solo texto donde Judas haya venido a Jesús a decirle: "Hey, perdóname por lo que hice". Parece que la vergüenza fue tal, el dolor fue tal, la dureza de su corazón fue tal, la falta de arrepentimiento fue tal, que prefirió morirse antes que recibir, escúcheme, antes que recibir lo único que nosotros recibimos, pero no nos merecemos. Alguien puede pensar: es que Judas no se lo merecía. ¿Y acaso usted y yo sí? No, él no lo merecía como ninguno de nosotros lo merecemos. Pero la realidad es que lo que la Escritura enseña es que todo el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dijo el apóstol Pablo, va a alcanzar misericordia. Yo quiero que usted sepa que el remordimiento sin arrepentimiento a donde lleva es a la muerte. Lo que produce es muerte y más pecado. No trae salvación, no le libera, no le salva. Hebreos capítulo 3, versículo 15, el apóstol dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo quiero leerte otra historia, que quiero solo sacar algo interesante que el Señor ministraba a mi corazón, y está en el libro de Jueces, capítulo 16. Si puedes, por favor, acompañarme a la escritura. Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, versículo 28. ¿Está conmigo? Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una, con su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que habían matado durante toda su vida. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuántos mensajes yo he escuchado a lo largo de mi vida donde después que leen este pasaje, lo próximo que viene es un gran aplauso? Porque en el momento de morir, Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Digo, esto pareciera una cosa extremadamente heroica. Pareciera el momento más importante, más significativo de la vida de Sansón. Pero te voy a decir que encuentro algo mientras leo la escritura. Encuentro que Sansón nunca fue a Dios ni a pedir perdón ni a arrepentirse. Sansón fue a Dios a pedir fuerzas para matar gente. Pero te voy a decir lo que más me sorprende, que yo no lo había visto. Leyendo este texto, el Señor ministró a mi corazón. Lo que más me sorprende es que la motivación de este hombre no era Dios, no era su reino, ni siquiera era Israel. Dice la escritura que cuando Dios habla, Sansón habla con Dios y le dice: hey, dame fuerza para matar a esta gente. Dice la escritura, porque lo que Sansón quería hacer era vengarse. Porque le habían arrancado los 2 ojos. ¿Sabes cuál era la motivación de este hombre? Venganza. ¿Sabes qué era lo que motivaba su corazón? Venganza. Sansón no quería ver a Dios reinando. Sansón no estaba procurando que el reino de Dios se estableciera y que los filisteos conocieran la justicia o el reino de Dios. Sansón estaba buscando venganza por su propia vida, porque a causa de sus pecados y a causa de sus errores, él fue entregado en la mano de los filisteos. Y lo que hizo Sansón en este texto
fue poner sobre los filisteos las consecuencias de cada uno de sus pecados. Porque la gente remordida, no arrepentida, en vez de correr a Cristo por arrepentimiento, corre al sitio equivocado por las motivaciones equivocadas. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? La gente que se arrepiente corre a Cristo, porque el único que puede salvar tu alma, liberar tu alma, restaurar tu alma, darte nueva esperanza, el único que murió y resucitó por ti y tiene la capacidad de liberar todo tu corazón, ese es Jesús. La gente que tiene una revelación correcta de Él ni busca venganza ni corre al lugar equivocado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Te voy a decir lo que encuentro. Lo que encuentro es que nuestro juicio sobre Judas o sobre Sansón muchas veces es un poco equivocado. Porque lo que Judas encontró fue muerte, pero no encontró muerte por traicionar a Jesús. Encontró muerte por tener un corazón endurecido y por no arrepentirse. Porque usted y yo, dice Pablo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos condenados al infierno y a estar lejos del Señor. Y la única manera de salir de ese lugar, de experimentar vida, gozo y paz, es permitiéndole al Señor que cambie nuestro corazón. ¿Sabes que encontré algo interesante? Porque fue en el momento en que Saúl fue a ser instaurado como rey, donde dice la Escritura que cuando Samuel estaba hablando con él, el Espíritu de Dios tuvo que mudar su corazón. Yo dije, Señor, ¿cómo así? Porque el corazón de Saúl no estaba listo para reinar sobre Israel. Dios tuvo que cambiarle el corazón. Y yo, ¿será que el Señor necesita cambiar nuestro corazón esta mañana? ¿Será que el Señor necesita darnos un corazón como el de Él? Y encuentro en la Escritura que la única vez en la historia donde a Dios se le ocurrió decir que había un hombre que tenía un corazón como el de Él. Imagínate, ese hombre que probablemente usted y yo no lo calificaríamos ni para ser nuestro pastor, ni nuestro líder, ni para seguirlo, ni lo haríamos parte de ningún equipo. El hombre era un adúltero, era un asesino, había cometido todos los pecados posibles. Y se le ocurre a Dios decir, ese tiene un corazón como el mío. Es que no tiene sentido. Samuel, te estás equivocando, porque estás viendo como miran los hombres. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo tengo la capacidad de ver lo que no se ve. Yo tengo la capacidad de ver el corazón. ¿Sabes qué es lo que le importa a Dios? Es lo que está pasando adentro. Por eso es que Pedro un día traiciona a Jesús 3 veces, lo niega 3 veces. ¿Sabes cuánto tiempo pasó al próximo encuentro? Una semana. A la semana, después de haberlo traicionado, Jesús rompió todos los protocolos, todos los libros, toda la estructura, todo lo que nos enseñan todos los libros. Jesús lo desbarató con Pedro. Jesús viene, se encuentra con él, le dice, hijo, ¿me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué hizo Dios? De un hombre que traicionaba y negaba a Jesús, lo acaba de convertir en el pastor de la próxima iglesia que va a ser fundada y establecida. Es una locura. Pero una semana no es tiempo suficiente para mostrar madurez, ni carácter, ni transformación.
Pero Dios estaba viendo lo que no se ve. Dios estaba viendo lo más profundo. Dios estaba viendo el corazón de Pedro. ¿Sabes qué vio Jesús? Jesús vio un hombre pecador, pero arrepentido. Jesús vio un hombre impetuoso, pero que no daba un paso sin él. Lo que Jesús encontró fue un hombre orgulloso, prepotente, que cometía 10,000 errores, pero que le amaba con todo el corazón y que estaba dispuesto a soltarlo todo por la causa de Cristo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Te limpio, te perdono, te restauro, te libero, te abrazo y te digo, tú eres Pedro. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Quiero que lo escuches de nuevo. El gran pecado de Judas no fue traicionar a Jesús, porque Pedro también lo traicionó, porque los discípulos también lo traicionaron, porque nosotros todos también hemos traicionado a Jesús. Lo que llevó a Judas a la muerte fue mantener su corazón en la misma condición por demasiado tiempo. Lo que llevó a Judas a la muerte fue mantener su corazón endurecido por demasiado tiempo. Fue no correr a Cristo y correr a donde no tenía que correr. Fue llenar su corazón de lo que no se tenía que llenar y tomar decisiones motivados por las cosas equivocadas. Cierra tus ojos, por favor. Su presencia está aquí. Gracias, Padre. Gracias. 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 Mientras hablaba con el Señor esta mañana, antes de venir a ministrar, yo le decía, Señor, hay algunos para los que va a ser muy fácil entender lo que estás hablando, porque lo saben. Saben que necesitan arrepentirse. Saben que necesitan tomar decisiones. Saben que hay cosas que les estás pidiendo. Lo saben, es fácil. Pero hay otros que dirán, yo estoy viviendo en santidad. Yo no tengo nada de lo que arrepentirme ahora mismo. Yo quiero que tú sepas que el Espíritu de Dios está llamando a la iglesia entera, a toda la iglesia. El Espíritu del Señor nos está llamando y nos está llamando celosamente. Porque lo que el Espíritu de Dios está haciendo y lo que el Espíritu de Dios va a hacer solamente ocurre con gente que tiene corazón manso, no duro. El corazón duro es el corazón de aquellos a los cuales Él se manifiesta y no lo ven. Él está presente y tiene que decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él se manifiesta delante de ti y tus ojos no tienen la capacidad de ver lo que Él está haciendo a causa de tu corazón endurecido. Así que yo tengo dos llamados esta mañana. Tengo que llamar a la iglesia al arrepentimiento, porque solamente en santidad vamos a ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santificar nuestro corazón, dice el apóstol, y no nuestros vestidos. El Señor está llamando a la iglesia a la santidad. El Señor está llamando nuestro corazón. Cada líder, cada hombre, cada mujer, cada servidor, cada niño, cada joven, cada anciano, tienen que venir los días de la purificación. Purificar nuestros ojos, purificar nuestros oídos, purificar nuestra boca, purificar nuestra mente, purificar nuestro corazón. Necesitamos vivir en pureza delante de Dios. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que cambie nuestro corazón. Pero esto tiene que ser, mira, urgente, corriendo. Necesitamos que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón, que arranque ese corazón duro y que nos dé un corazón manso, que arranque ese corazón de piedra y que nos dé un corazón manso, un corazón como el de Él, para que podamos correr a Cristo y no a ningún otro lugar, para que podamos correr a Cristo y no al lugar equivocado, para que vengamos delante de Él no a pedirle que cumpla nuestros caprichos, sino a pedirle que nos perdone y que cumpla su obra, sus propósitos, y que su reino sea establecido. Ahí donde estás, cierra tus ojos.
Gracias, Padre. Su presencia está aquí. Qué hermoso. Deja que Él hable a tu corazón. El Señor hablaba conmigo esta mañana y me decía: hay tantos de ustedes a los que estoy llamando. Hay tantos de ustedes a los que le he estado pidiendo cosas puntuales desde hace tanto tiempo. Y hay muchos de nosotros que hemos estado resistiendo la voz de Dios, resistiendo su presencia, resistiendo su llamado. Necesitamos soltar el corazón duro y pedirle al Espíritu Santo que amance nuestro corazón. Tú no necesitas responder a mí ni a ninguna persona. Necesitas responder a la voz de tu papá, a la voz del Dios eterno, del Dios del cielo, al que te creó, te formó y te conoce exactamente como eres, al que sabe por qué estás aquí, al que sabe lo que va a pasar en tus próximos días, al Dios que te conoce. Es a ese Dios al que tú y yo necesitamos responder. Toda la iglesia orando, por favor, un minuto. Abre tus labios, abre tu corazón y habla con Dios.